Nuestro grupo de investigación Intertrans tiene 4 líneas de investigación. Una línea de investigación para la traducción audiovisual y accesibilidad. Otra línea de investigación que es de interpretación en lengua de señas y la competencia. Otra línea que es de una investigación de intérpretes educativos. Y también traducción e interpretación en el contexto público, donde se necesitan, por supuesto, intérpretes de lengua de señas. Hoy, nuestro grupo Intertrans, que tiene las 4 líneas de investigación, hay estudiantes de maestría, de doctorado, de pregrado, y también voluntarios que han desarrollado diferentes investigaciones en el tema de traducción e interpretación. Y hoy podemos promover y desarrollar el tema de la traducción y la interpretación por medio de la conferencia de Cristian Olaya Soler. Su tema es la importancia de la competencia cultural en la traducción y la interpretación. Voy a iniciar presentando un resumen de su hoja de vida. Él es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha diplomado en la enseñanza de español como lengua de señas extranjera y por la Universidad de Valencia, y su doctorado en traducción y estudios interculturales. Es técnico de soporte a la investigación del grupo PACT desde el año 2012. Es también, por supuesto, profesor traductor de alemán y de ruso al español y al catalán. El estudio de doctorado fue sobre la competencia cultural que hoy la presentará a nosotros. Sea bienvenido. Bueno, ahora vamos entonces a empezar la conferencia y les invitamos a disfrutarla. Hola a todos. Es un placer estarmos aquí para compartir un poco de las investigaciones. Cristian va a hacer la conferencia. Quiero lembrar a todos que pueden enviar sus preguntas por el chat, que el profesor José va a hacer la compilación de todas las preguntas para hacernos a Cristian. Quiero dar a todos las bienvenidas y agradecer a Cristian por haber aceptado de pronto la invitación. Le invitamos a hacer su conferencia, que va a ser muy importante a todos de Brasil, de Sudamérica, que están ahora listos para oírte. Muy bien. Gracias, Cristian. Bien, pues antes de empezar quiero dar las gracias al doctor Carlos Rodríguez por la invitación, porque es un placer poder presentar mi investigación en un contexto tan distinto al mío. Y bueno, voy a hablar hoy sobre la competencia cultural del traductor y del intérprete. Perfecto. Bien, lo que voy a tratar hoy es lo siguiente. Vamos a hablar primero de problemas de traducción y también se puede aplicar en parte a la interpretación. Luego hablaremos de qué es esto de que se llama cultura.
El siguiente paso será hablar de las diferencias culturales, que es esto de una diferencia cultural, de dónde surge, para llegar finalmente a hablar de la competencia cultural del traductor y llegar finalmente a ciertas conclusiones que, digamos, cerrarán mi parte de la presentación y luego supongo que tendremos tiempo para preguntas. ¿Qué puede pasar con él? Con el ratón. Ahí estamos. Bien, pues empezamos con los problemas de traducción. Normalmente se habla de distintos tipos de problemas de traducción, como seguramente ya sabrán. La clasificación de PACTE, que utiliza el grupo PACTE en su investigación, distingue entre 5 tipos de problemas de traducción. Los lingüísticos, que están más bien relacionados con la lengua, ya sea la comprensión de la lengua extranjera o la reexpresión en la lengua de llegada. Problemas textuales, que están relacionados con aspectos del texto, ya sea un texto escrito, ya sea un texto oral. Los problemas extralingüísticos, que ahora es donde me voy a detener a continuación. Los problemas de intencionalidad, porque guardan cierto aspecto intencional, ya sea por parte de una intención del autor, una intención del texto en sí, y esto crea un problema de traducción, y problemas pragmáticos, ¿no? Los que están más bien relacionados con el encargo de la traducción. Bien, entre estos problemas, con lo que nos quedamos hoy, digamos, son los problemas extralingüísticos, es decir, los problemas que tienen que ver con un conocimiento que no se centra en lo lingüístico y que el grupo PACTE divide en 3 ámbitos. Los aspectos temáticos, que son aquellos que hacen referencia, por ejemplo, a la especialización de un traductor o de un intérprete, por ejemplo, conocimientos temáticos relacionados con la ingeniería, con la química, con la física, etc. Después tenemos los problemas enciclopédicos, es decir, todo aquello referente a los conocimientos sobre el mundo en que vivimos, ¿no? Conocimientos globales que no se vinculan a un lugar concreto, a una cultura concreta, sino que forman parte, digamos, de un conocimiento global. Y finalmente, los conocimientos culturales, que son aquellos en los que me voy a centrar hoy. Y fíjense que para ilustrar estos conocimientos culturales he utilizado este dibujito, ¿no?, del cerebro, porque digamos que la cultura, y es lo que hablaremos un poco más adelante, la cultura está en nuestra cabeza en realidad. Ha habido siempre una discusión entre si la cultura es lo que tenemos en la cabeza o si son las producciones culturales que los seres humanos hemos creado a partir de estas ideas culturales que tenemos. Pero bueno, esto lo dejamos para un poco más adelante. Bien, los problemas de traducción de índole cultural son muy problemáticos, valgo la redundancia, en el proceso traductor. El hecho de tener un problema relacionado con la cultura muchas veces está relacionado con una falta de conocimientos culturales o con una incapacidad de identificar que hay un problema de traducción. Muchas veces, si estamos muy metidos en las culturas en las cuales trabajamos, somos incapaces de ver esas diferencias culturales, estos problemas relacionados con la cultura, porque formamos parte de esas culturas y en consecuencia nos cuesta tomar distancia para poder ver el problema de traducción. Quiero mostrarles ahora 2 vídeos. En estos vídeos lo que se verá es
el proceso de traducción de un estudiante y de un traductor profesional al resolver un problema de traducción de índole cultural, de tipo cultural, en un texto que la lengua de partida es el alemán, ¿no? En concreto, es este fragmento que tenemos aquí, y lo que vamos a ver es lo que hacen el estudiante y el traductor cuando se enfrentan a un problema de traducción, como puede ser Spree-Metropole, es decir, metrópolis del río Spree. Spree es un río que cruza Berlín. Entonces, el texto nos explica que hay una protesta, ¿no?, en contra de unos aspectos de la cultura alemana y que estas personas van a un sitio, al centro de Berlín, y el texto nos dice que esta plaza, que estaba situada en el centro de Berlín, estuvo dividida hasta 1989 y era un páramo, ¿no? Era un desierto. Aquí tienen una imagen de esta plaza en el Berlín de 1989, ¿no?, para hacer esta referencia. Bien, pues ahora mostraremos estos vídeos, si es posible, donde veremos qué sucede cuando el estudiante y el traductor traducen esta palabra, ¿no? Spree-Metropole, este concepto. Y ahora va a ser el vídeo. Sí. Bien, este es el caso del traductor, está traduciendo el texto y llega a la Plaza del Corazón y aquí es donde llega la palabra, ¿no?, este concepto que tenían que traducir, Spree-Metropole. Y el traductor empieza a traducir, va más lento, va pensando y llega a la opción Metrópolis del Spree, ¿no? Automáticamente hace una traducción más bien literal de la palabra en alemán, se para ahí, está parado y piensa que, ¿no?, si es la mejor opción, decide borrarlo y decide traducirlo por simplemente Berlín, porque quizá el lector alemán no sabe, el lector español no sabe lo que es el Spree y por tanto simplemente con decirle Berlín le solucionamos un problema al lector. ¿De acuerdo? Este es el caso del traductor. Y ahora veremos el otro vídeo, que es el caso del estudiante. Bien, ya tenemos al estudiante, está traduciendo. Y ahí empieza a tener problemas, ¿no?, con Spree-Metropole. Decide ir al diccionario bilingüe. Vemos que no está muy seguro de lo que tiene que buscar. Se decide por buscar toda la palabra y vemos que el diccionario bilingüe pues, no le da ningún resultado útil.
Entonces, lo que hace es buscar, ¿no?, en otra fuente, en este caso en Lingui. Tampoco no le da ningún resultado. Decide ir a Google, ¿no?, a ver un poco a la desesperada, a ver qué opción puede tener. Llega a una página un poco de referencia, ¿no?, un tipo más enciclopédico que le explica la etimología de la palabra. Le explica, de hecho, también qué es esta palabra, qué es este concepto. Y sin tenerlo muy claro, pues ahora empezará a traducir, ¿no? Ahí está parado, está pausado, tiene problemas y llega a la misma solución que el traductor. Pero fíjense que el proceso para llegar a la misma solución entre un traductor profesional, que de hecho tenía más de 10 años de experiencia, y de un estudiante de traducción, en este caso era un estudiante de tercer curso, de grado, el tiempo no ha sido el mismo. Entonces hay una serie de factores que están causando que el traductor y el estudiante, digamos, que tengan una manera distinta de traducir o de enfrentarse a un problema de traducción. Y de hecho, los problemas culturales lo que causan, de hecho, muchas veces es una pérdida de tiempo muy grande si el traductor no es capaz de identificar correctamente qué fuentes de información, por ejemplo, debe consultar para llegar a soluciones pertinentes. Bien. Los problemas de traducción, digamos que seguramente están familiarizados con el modelo de competencia traductora de PACTE. Los problemas de traducción activan ciertas subcompetencias de la competencia traductora. En este caso, tendríamos una deficiencia, ¿no?, un problema en nuestra subcompetencia extralingüística. Y para solventar este problema mediante la subcompetencia estratégica, normalmente se activa esta subcompetencia instrumental, ¿no?, para buscar una información de la cual no disponemos y que utilizamos para poder dar respuesta a este problema de índole cultural. Bien, este sería el proceso de resolución, ¿no?, de un problema de traducción de tipo cultural que está relacionado con la cultura, pero vamos a profundizar un poco más. Hasta ahora estamos hablando de cultura, problema cultural, pero eso requiere de un análisis previo de a qué nos estamos refiriendo o qué entendemos por cultura cuando hablamos de este término. Y el hecho es que no es fácil llegar a una definición conjunta o general de cultura. Por ejemplo, les he puesto aquí cuatro ejemplos de distintas épocas. Una definición de Ruth Benedict, por ejemplo, una definición de Ford, una de Kluckhohn, una de Geertz, es decir, antropólogos mayoritariamente bastante conocidos, y todos ellos han dado definiciones muy distintas del concepto de cultura. Por ejemplo, la de Benedict nos habla sobre todo de hábitos. La cultura son hábitos que hemos adquirido. Sin embargo, Ford nos habla de que la cultura es maneras que tenemos de resolver problemas. Kluckhohn, por ejemplo, hace referencia a que la cultura es todo aquello material o inmaterial que tenemos y que hemos creado los seres humanos. Finalmente, Geertz nos habla de cultura como significado, como un patrón de significado que transmitimos entre generaciones. Por lo tanto, aquí solamente quería dar 4 enfoques de un mismo concepto, el concepto de cultura, pero con un enfoque totalmente distinto en cada uno. Y esto nos complica mucho cuando estamos hablando de cultura en traducción o en interpretación o en otras ciencias como puede ser
la antropología, la sociología, la cognición social, porque no sabemos exactamente a quién nos estamos haciendo referencia cuando hablamos de cultura. Solamente para profundizar, hay dos estudios bastante importantes, que son los de Kroeber y Kluckhohn, y los de Baldwin y otros colegas, que lo que hicieron fue recopilar definiciones del concepto de cultura en periodos distintos. En el caso de Kroeber y Kluckhohn, su recopilación empezó en 1871 y llegó hasta 1951, y en el caso de Baldwin y sus colegas empezaron en 1952 y acabó en 2003. Y estos autores, en estos distintos trabajos, llegaron a, digamos, clasificaciones de definiciones de cultura. Y como pueden ver, no hay una única categoría, sino que las definiciones de cultura se pueden englobar en muchas categorías distintas en función de lo que se exprese o a lo que se dé más importancia dentro de estas definiciones. Por lo tanto, no es fácil hablar de cultura, no es fácil tener un marco general en el cual podamos todos hablar de cultura y estar hablando de lo mismo. En el caso concreto de la traducción, en traductología, ya sea en traducción o en interpretación, tenemos distintas maneras también de conceptualizar lo que es cultura. En el caso de Amigo Extremera, él hizo un estudio en 2007 que recopiló también metáforas y definiciones del concepto de cultura en traductología y llegó a 4 categorías generales. La primera es que hablamos de cultura en traducción y en interpretación como un rasgo distintivo de una comunidad, como los modos de vida de esta comunidad. Hablamos de cultura como las normas y las convenciones de una comunidad. También como el modo, la manera en que tenemos de afrontar la realidad, muy similar a la definición de Ford cuando hablaba de cultura como maneras de resolver problemas, o cultura como una abstracción mental, ¿no? Como unas ideas, como unas entidades que poseemos en nuestra cabeza y que nos sirven para relacionarnos con otras personas y para interpretar a otras personas. A partir de una revisión de lo que se había hecho en antropología y en sociología principalmente, yo llegué a ciertos rasgos definitorios de lo que es la cultura, un poco como para establecer un marco general, ya sea para mis estudios o ya sea para la traductología en general. Y llegué a los siguientes 4 aspectos importantes. Primero de todo es que la cultura es dinámica. Cultura es un sistema de valores y de modelos de comportamiento que hemos ido adquiriendo de manera social, ¿de acuerdo? Y que hemos desarrollado a nivel cognitivo. Con este sistema, lo que hemos hecho es adaptarnos, modificar el mundo natural que nos rodea y desarrollar maneras de organizarnos en el mundo natural, organizar cuestiones de patrimonio, cuestiones de las estructuras sociales, de las necesidades comunicativas de un grupo. Y esta cultura no es estática, la cultura es dinámica, cambia constantemente. ¿Y cuándo cambia? Pues cambia, por ejemplo, cuando el medio natural donde estamos situados cambia. También cambia cuando nos relacionamos con otros grupos sociales. Y esta cultura nos da un marco común a todos estos individuos que compartimos esta cultura para poder interpretar, para poder comunicarnos, para poder entendernos entre nosotros.
Por lo tanto, la cultura está situada más bien en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de un sistema de valores, de modelos que nos permiten comunicarnos, que nos permiten entendernos, nos situamos en la cognición, nos situamos en la cabeza. Bien, entonces, si la cultura se sitúa en la cabeza, nos podemos preguntar cómo surgen estas diferencias culturales. ¿Qué es lo que sucede para que se produzca una diferencia cultural entre grupos distintos, ¿no? Entre individuos distintos? Bien, primero de todo, hay una relación muy íntima entre nuestro cerebro, entre el entorno donde habitamos, donde vivimos, y la cultura. Nos dicen dos psicólogos de la rama de la cognición social que nuestro cerebro se adapta al medio natural donde vivimos. Según el medio natural y a partir de la evolución, ¿no? Nuestro cerebro se adapta y coevoluciona con el medio natural. Al mismo tiempo, nuestro cerebro también se adapta a la cultura que posee el grupo. Pero es que al mismo tiempo, este medio natural se modifica mediante la cultura del grupo. Por tanto, se produce como un triángulo de interrelaciones entre nuestro cerebro, entre nuestro entorno natural y entre la cultura. Los tres se van modificando entre sí. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestro entorno natural y la cultura en sí nos modifica patrones del cerebro, digamos, y al revés, ¿no? Es decir, todos estos tres elementos están interconectados. Bien, las diferencias culturales surgen desde el inicio de nuestra vida. Al inicio, cuando nacemos, tenemos lo que se llama el sistema emocional primario universal. ¿Qué es este sistema emocional primario universal? Pues bien, es como un paquete de emociones y de respuestas que podemos dar para poder hacer frente a posibles problemas sociales que pueden repercutir o que nos pueden causar problemas en nuestro bienestar. Por ejemplo, todos sabemos que los bebés, si tienen hambre o si tienen sueño o si se sienten mal, tienen la respuesta de llorar. El lloro, el llanto, es un sistema emocional primario. La sonrisa o la risa también es un sistema emocional primario universal. Todos los seres humanos, independientemente de la cultura o el entorno donde hemos nacido, lo tenemos. Bien, este sistema emocional primario se va desarrollando a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos enculturando, es decir, que vamos tomando referencias o informaciones que nos van dictando cómo debemos comportarnos o cómo debemos expresar las emociones en ciertas situaciones. Y esto lo que nos van creando son normas culturales de expresión, es decir, en situación X debería comportarme de manera Y, debería comportarme o responder de una determinada manera. Todo esto está relacionado con nuestras características individuales, como nuestras características como individuos. Para percibir al otro, es decir, a la otra cultura, siempre partimos del yo, es decir, de mi interpretación a partir de mis características o de mis valores o de mis emociones. ¿De acuerdo? En este proceso de percibir al otro actúan diversos componentes que parten de nuestras características. Por ejemplo, tenemos las actitudes, es decir, la evaluación de estímulos que nos predisponen a comportarnos de una manera determinada. Si tenemos una actitud muy abierta a la diferencia,
seguramente percibiremos e interpretaremos al otro de una manera muy distinta que si tuviéramos una actitud más bien cerrada. Otro factor que también influye en la percepción de otras culturas es el autoconcepto, es decir, aquellas ideas que tenemos sobre nosotros mismos, estas son creencias que tenemos sobre nosotros mismos y que afectan, por ejemplo, en los otros. Si yo tengo un autoconcepto muy abierto de mí mismo o muy integrador o muy adaptable, seguramente voy a percibir al otro de una manera más abierta que si mi autoconcepto es más bien de que soy una persona cerrada. La autoeficacia, es decir, las expectativas que yo tengo como individuo en relación con mis propias habilidades, también me van a influir. Si yo me considero una persona que soy muy capaz de relacionarme con otras culturas, esto va a hacer que tenga una predisposición mayor, por ejemplo, a abrirme a hablar con otras personas cuando viajo o a interesarme por su realidad cultural y también, por supuesto, la autoestima. Es decir, si yo tengo una autoestima muy baja, soy más susceptible y es más poco probable que modifique mi autoconcepto y que me adapte a otras realidades culturales. Y finalmente, la autorregulación, es decir, la capacidad que tengo de regular mis emociones y mis respuestas en función de ciertos parámetros, ¿no? En función de mis actitudes, en función de mi autoestima, etcétera, etcétera. Todo esto, por tanto, me influye a la hora de percibir al otro. Cuando estoy percibiendo una producción cultural, lo que estoy haciendo en ese momento es, a partir de mis características, activo mi sistema de valores. Entonces, intento a lo que yo estoy percibiendo, adscribirle ciertas características. ¿De acuerdo? Evalúo esa producción cultural, aquello que estoy percibiendo. Y normalmente lo evalúo como una comparación entre lo extraño y lo que considero propio. Por tanto, esta producción cultural le pongo una categoría de esto es como X en mi cultura o esto es diferente, esto no es como X en mi cultura. ¿De acuerdo? Si mi comparación acaba en un es como, tiende a aceptarse esa diferencia cultural. ¿De acuerdo? Porque no provoca una crisis o una diferencia entre lo que veo y lo que yo tengo en mi mente. Cuando la comparación acaba en un no es como, pueden pasar dos cosas. Puede que acepte esa diferencia cultural, porque aunque es distinto a lo mío, por mis características no lo percibo como negativo, o bien puede ser que acabe por no aceptando, rechazando esa diferencia cultural. Todo esto nos lleva a la estereotipación. Es decir, si yo digo no es como, normalmente esto me lleva a estereotipar a el grupo extranjero. ¿De acuerdo? A atribuirles ciertas características a partir de rasgos que he percibido quizá en un individuo solamente o dos individuos de esa cultura. Es decir, tomo a esos individuos como representantes de toda una cultura y lo que he percibido lo estereotipo. Si el estereotipo es negativo, llegamos al prejuicio. Y este prejuicio nos puede llevar a un conflicto, digamos, con la cultura extranjera. Y este conflicto, digamos, que nos puede provocar problemas de traducción, ya sea en traducción, ya sea en la interpretación también. Quiero mostrarles ahora un estudio que hicieron Fiske y Durante, que son dos psicólogos que trabajan en cognición social, y ellos pidieron
un grupo de, en este caso, de españoles que analizaran o que determinaran cuán competentes son ciertos grupos sociales y cuán amables los perciben. Y llegaron a este tipo de gráficos que nos sitúan a estos grupos sociales en una escala de poco competentes a muy competentes y de poco amables o poco cordiales, mejor, a muy cordiales. Y esta es la agrupación que hicieron los españoles. Por ejemplo, los españoles se perciben a sí mismos como muy competentes y muy cordiales. Por ejemplo, a los catalanes los perciben como muy competentes pero poco cordiales, mientras que a los andaluces los perciben como menos competentes que los catalanes pero mucho más cordiales. Es decir, este tipo de gráficos realizados lógicamente con ciertos estándares científicos nos permiten tener una idea de cuáles son los estereotipos que existen dentro de una sociedad. ¿De acuerdo? Estos serían los estereotipos, por ejemplo, en el caso de España. Estos serían los estereotipos en el caso de Bolivia. Por ejemplo, los indígenas se percibían en 2016 como poco competentes y poco cordiales, mientras que los católicos se percibían como más cordiales y más competentes. ¿De acuerdo? Todo esto nos indica o nos da datos para entender cuáles son los prejuicios, incluso los estereotipos de una sociedad. Esto, de hecho, es un recurso muy interesante para las clases de interculturalidad, porque nos permite a nuestros propios estudiantes a darse cuenta de cuáles son sus estereotipos y dónde sitúan ellos estos grupos sociales. Había incluido también los estereotipos en el caso de los Estados Unidos, pero no me voy a detener. En cualquier caso, las diapositivas no sé si se pueden enviar a los participantes, pero sí que las colgaré en mi página web por si se quieren descargar desde ahí. Bien, en el caso de traducción y interpretación, bueno, se ha hablado mucho de las diferencias culturales, ¿no? Es un ámbito muy prolífico con mucha productividad. Tenemos los elementos culturales de Naida, los realia de Blachowicz y Florin, las palabras culturales de Newmark, el concepto de cultura de FMA, los marcadores culturales de Nord. No voy a pararme aquí porque creo que esto es literatura bastante conocida, ¿no?, en el mundo de la traductología. Lo que sí que me voy a parar es en la definición de Molina, porque creo que la definición de Molina, de Culturema de Molina, soluciona muchos de los problemas que nos habíamos encontrado anteriormente. Molina define el culturema como un elemento verbal o paraverbal que tiene una carga cultural específica en una cultura y que cuando entra en contacto con otra cultura a través de la traducción o de la interpretación puede provocar un problema de índole cultural entre el texto origen y el meta, ya sea un texto escrito o ya sea un texto oral. ¿Qué es lo interesante de la definición de culturema? Que no todo es un problema de traducción, no todo es un problema cultural. Puede ser que no haya una diferencia cultural y por tanto no haya un problema de traducción. Esto es por un lado. Segundo, los problemas de índole cultural no son generales, no son globales, no aparecen en todas las lenguas, sino que surgen en el momento en que dos culturas se ponen en contacto a través de la traducción. Es en ese momento concreto y entre esas dos culturas concretas cuando surge un problema de traducción o cuando aparece un culturema. Bien, nos metemos ya en lo que llamamos la competencia cultural del traductor o del intérprete. De nuevo, en el caso de la competencia cultural del traductor se ha hablado mucho, hay bastantes modelos. Es un tema que se ha tratado bastante y se ha tratado desde hace mucho tiempo, desde 1978, ¿de acuerdo? Cuando Arjona no presenta un modelo de competencia intercultural del traductor, pero sí que empieza a hablar de qué es esto del traductor intercultural, ¿no? El comunicador
intercultural. Posteriormente, Taft propone una competencia de mediación. Ya en el siglo XX tenemos el modelo de competencia cultural de Geert Witte, en el 2000, uno de los más famosos. Posteriormente tenemos el modelo de competencia cultural de Bahumayt en 2010 y tenemos el modelo de competencia intercultural de Picht de 2012 y el de Jarosz también de 2012. Es decir, ha habido cierto interés, sobre todo a partir del 2000, en analizar qué es esto de la competencia intercultural y qué aspectos debe incluir esta competencia. Bien, vamos a centrarnos ahora en primer lugar en la denominación. Fíjense que primero teníamos modelos que hablaban de competencia cultural y otros que hablaban de competencia intercultural. De hecho, tenemos Witte y Bahumayt que hablan de cultural y Picht y Jarosz que hablan de competencia intercultural. Bien, aquí hay un poco de controversia, ¿no? Porque, por ejemplo, los defensores o los que llevaron a cabo el modelo de Picht dicen que no es lo mismo hablar de competencia cultural que de competencia intercultural, porque la competencia intercultural tiene un aspecto de ¿no? De situarse entre dos culturas, entre dos realidades. Bueno, el hecho es que esta idea no acaba de visualizarse, digamos, en los modelos de competencia cultural y de intercultural. Es decir, tanto los que se llaman competencia cultural como los que se llaman competencia intercultural, todos ellos hacen referencia a una realidad o a dos realidades. Es decir, todos ellos incluyen este aspecto de interculturalidad, aunque se hable solamente de competencia cultural. ¿De acuerdo? De hecho, además, una antropóloga y psicóloga bastante famosa, que es Ratje, ella nos dice que ha habido un boom, ¿no? en la investigación en interculturalidad y transculturalidad, y ella dice que los conceptos de interculturalidad y transculturalidad se crearon para dar cuenta de esta naturaleza procedimental de la cultura, pero que al mismo tiempo son tautológicos, porque el hecho de la cultura, los procesos culturales, siempre se sitúan, siempre se dan entre o a través de otros. Por tanto, ya la palabra cultura en sí ya encierra una idea de interculturalidad. Por tanto, ella considera que son tautológicos y yo en mi modelo de competencia cultural lo designé competencia cultural justamente por eso, porque no por ser cultural dejo de lado esta interculturalidad. Otro aspecto interesante es el concepto de cultura que subyace en estos modelos. Witte se basa en la definición de cultura de Göring, que es más bien funcionalista, es decir, la cultura como una función social. Bahumayt se basa en la definición de cultura de Naida, es decir, una definición estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Que intenta mencionar los elementos que componen la cultura, ¿de acuerdo? Intenta hacer una definición de cultura como si fuera una estructura de componentes. Picht se basa en una definición de Triandis, que también es bastante estructural, y Jarosz se basa o bebe de la definición de Taylor, que es totalmente estructural, de la de Malinowski, que también es estructural y también es procedimental, es decir, la cultura es un proceso, ¿de acuerdo? La cultura empieza pero se va cambiando en el tiempo, y también en Geertz, que Geertz es una definición también estructural principalmente. Por tanto, no voy a volver a las diapositivas anteriores, pero todas estas definiciones de cultura se están basando principalmente en definiciones estructurales y están dejando de lado todos los aspectos de cultura que pueden existir, como cultura como función, cultura como procedimiento, cultura como sentido, etcétera, etcétera.
¿De acuerdo? Por tanto, a veces estas definiciones de cultura se quedan un poco cortas. Sería necesario ampliarlas y tener una idea más general de este concepto de cultura. Bien, para dar un poco más de detalles sobre estos modelos, en el caso de Witte, es un modelo que parte de la teoría funcionalista de la traducción. Es un poco complejo de entender porque ella hace la distinción entre la conciencia o la capacidad de tomar conciencia crítica de lo que sabemos, de la cultura propia y extranjera, y de aprender aquello que no sabemos y gestionarlo en una situación intercultural. En el caso del modelo de Bajumait, él distingue entre tres componentes: los conocimientos enciclopédicos sobre la cultura de partida, de cultura de llegada, una conciencia cultural, ¿no?, de ser consciente de los aspectos que tiene mi cultura, y unas habilidades específicas para poder traducir estos elementos culturales, ya sea para traducir o interpretar, es decir, mediante estrategias, habilidades o procedimientos. En el caso del modelo de Pick, tenemos una dimensión teórica que hace referencia a todos los aspectos teóricos de la antropología o de la sociología que debería conocer un traductor, una dimensión textual que está relacionada con el texto en sí, con los aspectos culturales, con los problemas de traducción, y una dimensión interpersonal que es donde tendríamos estas actitudes culturales que benefician o que ayudan a comunicarnos entre personas de distintas culturas. El modelo de Yarosh es el más complejo porque es el que tiene más componentes. No voy a ir uno por uno, pero digamos que incluye muchos elementos muy, muy distintos. Y lo más interesante y también lo más criticado de este modelo es que incluye, fíjense, dos dimensiones de aprendizaje y la capacidad de aprendizaje autónomo. Es decir, es muy importante para toda competencia, tanto la competencia de traducción, competencia de interpretación, como la competencia cultural o intercultural. Es muy importante ser capaz de renovarse, ¿no?, de ir aprendiendo durante toda la carrera profesional. Pero hay gente que lo critica, hay académicos que critican esto porque dicen que esto no es parte de un modelo de competencia intercultural del traductor, sino de un modelo de aprendizaje de esta competencia. Pero bueno, no voy a entrar en esto, pero simplemente que se sepa que esto es un elemento que no ha sido bien recibido del modelo de Yarosh. Bien, partiendo de estos modelos, el que propongo yo es un modelo intentando ser simple, que tiene tres competencias generales de esta competencia cultural del traductor. Por un lado, los conocimientos culturales, es decir, tener en nuestra cabeza, haber adquirido, de poseer conocimientos culturales. Habilidades de adquisición de estos conocimientos culturales, porque nunca va a ser imposible que conozcamos todo lo relacionado con la cultura, ya sea la propia o la extranjera. Por tanto, siempre vamos a necesitar habilidades para adquirir estos conocimientos. Una habilidad contrastiva cultural, es decir, unas habilidades que nos permitan poner en contraste lo que sabemos de la cultura extranjera y lo que sabemos de la cultura propia, para poder llegar a una solución adecuada a la hora de traducir. Y finalmente, unos componentes actitudinales culturales que nos ayuden a adquirir información, que nos ayuden a ser más abiertos con otras culturas, etcétera, etcétera. Ese modelo de competencia cultural yo lo vinculo directamente al modelo de competencia traductora de Pacte. Lo vinculo con la competencia estratégica y directamente con la competencia traductora.
Bien, voy a comentar ahora ciertos rasgos de esta competencia cultural basándome en los resultados del experimento que llevé a cabo en mi tesis doctoral. Esto fue un estudio muy similar al que realizó PACTE sobre la adquisición de la competencia traductora. Muy pronto, si todo va bien, tendremos una publicación nueva con todos los resultados de adquisición de la competencia traductora de PACTE. Entonces, lo que hice fue investigar cómo se adquiere esta competencia cultural de traductor con estudiantes de primer a cuarto curso y con un grupo de traductores, con una muestra aproximada de unos 50 sujetos repartidos en estos cinco grupos. Bien, cuando medí lo que denomino los conocimientos culturales, se vio muy claramente una progresión. Es decir, veíamos que en primer curso los niveles de conocimientos culturales eran más bajos que en segundo eran más bajos que en tercero más bajos que cuarto, y los traductores tenían más conocimientos culturales de la cultura de partida en concreto que los estudiantes. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que efectivamente hay una adquisición constante de conocimientos culturales de nuestras culturas de partida y de llegada. Constantemente vamos siendo también conscientes de aspectos culturales que no éramos conscientes hasta este momento, ¿no? Por lo tanto, nuestros conocimientos culturales se van adquiriendo con el paso del tiempo. Vamos mejorando. Y también lo que es interesante es que cuando vinculé estos conocimientos culturales con la calidad de las soluciones, lo que veíamos es que cuantos más conocimientos culturales se poseían, mejores eran las soluciones a los problemas de traducción de índole cultural. Por lo tanto, poseer conocimientos culturales está vinculado a una mejor calidad en la traducción. Esto es lógico, digamos, no estamos descubriendo nada nuevo, lo podemos esperar todos, ¿no? Lo interesante vendrá un poco más adelante. En cuanto a las habilidades de adquisición de conocimientos culturales, es decir, la capacidad de buscar información sobre estos aspectos culturales, lo que veíamos era que no había ninguna tendencia concreta, no había ningún patrón que se repitiera, no había ninguna evolución de primero a cuarto curso. Lo que esto nos indicaba es que el hecho de buscar información sobre aspectos culturales estaba muy relacionado con las necesidades de cada traductor o de cada estudiante. Variaba mucho de estudiante en estudiante. Lo que sí que sucedía es que nos dimos cuenta de que los estudiantes eran poco metódicos a la hora de buscar información. Repetían consultas, utilizaban recursos que no les proporcionaban información relevante, mientras que los traductores profesionales iban mucho más directos a la información que querían recoger, que querían recopilar. Por tanto, ahí hay un aprendizaje que es muy importante, seguramente por la práctica, pero también debe trabajarse en el aula, ¿no?, con los estudiantes. Y es ser capaz de identificar necesidades documentales, ser capaz de identificar qué recursos me vienen mejor para resolverlas y ser capaz de evaluar mis soluciones y ser capaz de evaluar los resultados de mis búsquedas. Porque todo esto era lo que no veíamos. Veíamos que directamente encontraban la palabra, se iban a Google, se iban a un diccionario bilingüe, pero no establecían una estrategia de búsqueda, mientras que los traductores profesionales sí que lo hacían.
¿Sí? Perfecto, creo que ya nos oyen. Vale. Bien. Repito la última información por si se había cortado entonces. El hecho es que lo que encontramos es que los estudiantes no planificaban sus consultas, mientras que los traductores sí que lo hacían. Hacían menos consultas, utilizaban los recursos que mejor les iban, que mejor resultados les daban. Entonces, esto es un aspecto muy importante para la formación, en el caso específico de la traducción, porque nos encontramos que los estudiantes son incapaces o no solían plantearse qué es lo que querían buscar, cómo lo iban a buscar y cómo iban a evaluar lo que habían encontrado en esos diccionarios, ¿de acuerdo? Es lo que habíamos visto, de hecho, en los vídeos que hemos visto antes. El traductor tenía los conocimientos culturales, ofrece una solución, la borra, la cambia por otra que considera mejor y ahí se acaba. Va mucho más rápido, es más eficaz. El traductor, en muchos casos, lo que hace entonces es una consulta para verificar su traducción. Pero los estudiantes no, los estudiantes empezaban a buscar en diccionarios bilingües, que el diccionario bilingüe muy difícilmente aportará información cultural, de aspectos culturales. Luego se iban a Lingui, luego volvían a Google, luego volvían es decir, hacían muchas consultas porque no había una planificación concreta de su planificación. Bien, en cuanto a la habilidad contrastiva cultural, que les recuerdo que era esta capacidad de sacar lo más relevante de los conocimientos que poseo o que he encontrado de la cultura de partida y la cultura de llegada, ponerlos en relación con el encargo y proponer una solución. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hicimos fue ver si nuestros sujetos, qué tipo de estrategias utilizaban a la hora de traducir, a la hora de traducir problemas de índole cultural. Entonces, dividimos sus conocimientos culturales en bajos, en medios y en altos y establecimos un valor numérico a las estrategias que habían utilizado. Es decir, si solamente habían utilizado su cabeza para llegar a una solución, les dábamos una cifra. Si habían utilizado su cabeza, pero habían utilizado diccionarios o algún tipo de recurso instrumental, le dábamos otra cifra. Y si solamente habían utilizado recursos externos, recursos de documentación para dar una solución, les dábamos otra cifra. ¿De acuerdo? Hacíamos un cálculo y lo que obteníamos era esto de aquí. ¿Qué es lo que nos muestra esta tabla? Pues nos muestra que los estudiantes de primer curso, por ejemplo, que tienen un nivel bajo de conocimientos culturales, tendían a utilizar recursos externos para resolver sus problemas de traducción. Lo mismo sucedía en segundo curso. De hecho, en segundo curso daba igual si los estudiantes tenían pocos conocimientos o un nivel de conocimientos mediano, ya que siempre o casi siempre tendían a utilizar recursos externos a la hora de resolver problemas. Lo mismo sucedía en cuarto, lo que pasa que en cuarto ya tendían a hacer un poco de balance entre utilizar sus recursos internos y los recursos externos. Y en el caso de cuarto, pues también había esa tendencia a utilizar los recursos internos, pero ya empezábamos a ver casos de estudiantes que tenían conocimientos altos, conocimientos avanzados de cultura alemana en este caso. Y había una diferencia muy clara entre los traductores y los estudiantes. Los estudiantes, independientemente de su nivel de conocimientos culturales, es decir, de lo que ellos ya sabían, siempre tendían a utilizar recursos externos.
mientras que los traductores profesionales tenían conocimientos culturales, es decir, ya los habían adquirido, y los aplicaban a la hora de traducir. Es decir, los estudiantes no aplicaban sus conocimientos y los traductores profesionales sí. Esto también es un aspecto muy relevante para la didáctica. Es decir, nuestros estudiantes saben cosas de esa cultura, pero puede ser que no se atrevan a aplicarlos, o puede ser que tengan la costumbre inmediata de buscar en Internet. Bien, pues esto es algo que hay que intentar controlar, ¿no? Hay que intentar cambiar, que tengan más confianza en sus conocimientos, que sean conscientes de sus conocimientos y que los apliquen a la hora de traducir sin basarse solamente en recursos externos. Bien, voy a pasar ahora a los componentes actitudinales culturales. Es decir, estos componentes actitudinales que ayudan, favorecen, mejoran el proceso de traducir o incluso de interpretar. De hecho, yo creo que tiene una incidencia mucho más importante en el intérprete que en el caso del traductor. Y ahora veréis por qué. Yo distinguía cuatro elementos, cuatro actitudes a partir de un test psicométrico, que eran la empatía cultural, la actitud cultural abierta, la flexibilidad cultural y la iniciativa social. Bien, lo que vimos en los resultados es que no había diferencias o no había ningún tipo de progresión de primero a cuarto curso. Y fíjense que los valores en general son muy altos para todos los cursos. 0,68, 0,63, 0,70, 0,65. Es decir, son muy estables estas actitudes culturales en todos los niveles. Y de hecho son muy similares a las de los traductores profesionales de 0,68. ¿Qué podría suceder? ¿Por qué podría suceder esto? Bueno, una explicación podría ser que el hecho de que estas personas se quieran dedicar a la traducción o a la interpretación ya hace que vengan o que posean de base un interés por otras culturas y una actitud abierta hacia otras culturas. Esto es una hipótesis, no la he podido corroborar. Es una posible explicación de por qué tenemos este resultado. Lo que sí que encontramos fue que no había mucha diferencia entre los estudiantes que tenían unas actitudes culturales muy desarrolladas y bastante desarrolladas a nivel de calidad en la traducción. Es decir, más o menos los resultados eran muy similares. Todos ellos traducían con una calidad muy similar, tanto si tenían unas actitudes culturales de nivel medio como a nivel alto. Bien, vamos a concluir ya, vamos a ir cerrando para poder responder algunas de las preguntas o comentarios con algunas conclusiones, ¿no?, de esta presentación. Primero de todo, el desarrollo de la competencia cultural está relacionada con resolver problemas de traducción de índole cultural, ya sean problemas de traducción o problemas de interpretación. Pero digamos que la competencia cultural no aparece en un vacío, sino que tiene una función muy específica, que es resolver, ayudar en la resolución, ayudar a la competencia traductora o a la competencia del intérprete para resolver problemas surgidos de problemas de traducción de índole cultural. Los problemas de traducción que son implícitos, es decir, por ejemplo, que son referencias intertextuales o aspectos culturales que no se manifiestan abiertamente, suelen ser más difíciles de resolver que aquellos que son explícitos. Esto es una conclusión a la que llegó Yaros en un estudio que hizo. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces o es muy complicado activar esta capacidad de identificar
estas diferencias culturales. Estamos metidos en esas culturas y, por tanto, nos cuesta verlo desde una perspectiva desde fuera y ser capaces de identificar estos problemas. Esta habilidad contrastiva cultural nos sirve para dos procesos principales. Primero, para movilizar estos conocimientos culturales que ya tenemos o que hemos adquirido mediante las consultas, ¿no? los recursos externos, y para aplicar estos conocimientos a la hora de traducir o de interpretar, ¿de acuerdo? Para movilizarlos, es decir, seleccionar cuáles nos interesan y para aplicarlos y llegar a una solución traductora. Las habilidades de adquisición de conocimientos culturales, es decir, estas habilidades para adquirir conocimientos, deben utilizarse de manera adecuada y eficaz. Queda muy claro por nuestros resultados, y no solamente por nuestros resultados, sino también por otros estudios que se han realizado sobre la competencia instrumental, en el caso de la competencia traductora, o en el caso de las habilidades de adquisición de conocimientos culturales, en el caso de la competencia cultural. Nos hemos dado cuenta de que los estudiantes tienden a utilizar estos recursos sin preguntarse antes para qué los necesitan, cómo los van a utilizar, qué estrategia de investigación tienen, y por tanto hay una deficiencia, sobre todo a nivel de eficacia, a nivel de velocidad a la hora de traducir y en la calidad de sus soluciones. Los traductores parece ser que de base ya tienden a tener una actitud abierta hacia otras culturas, y esto, sin embargo, no parece influir en la calidad de las traducciones, pero seguramente sí que influye a la hora de adquirir nueva información, a la hora de ser abierto hacia otras culturas y tener interés por conocer estas otras culturas, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que no es un aspecto que influya directamente en la traducción de problemas de índole cultural, pero sí que nos ayuda, digamos, a mejorar esta competencia cultural en general. Bien, al final de esta presentación, por si la tienen ya o por si la consultan cuando esté colgada, tienen la lista de referencias que he utilizado. Son unas cuantas, pero en cualquier caso las tienen disponibles. Y por mi parte voy a concluir ya, dándoles las gracias por la invitación y por la oportunidad de contar pues mi investigación y mi experiencia con la competencia cultural, y les dejo aquí mis datos de contacto y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, comentario, empezar una cierta discusión con ustedes y bien, a cualquier tipo de sugerencia también. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por la estupenda conferencia que ha hecho. Tenemos algunas preguntas. Voy a hacer la primera. La primera es de Reginaldo, de Minas Gerais. Él ha dicho que en Brasil, de momento, tenemos una realidad de búsqueda de los traductores e intérpretes de lengua de signos por el reglamento de la profesión. Incluso hay la Federación Nacional de Traductores e Intérpretes de Lengua de Signos y guías e intérpretes que trabajan con los sordos cegos, que ha hecho la lucha por el reglamento de la profesión. Pero lo que ocurre, según él, es que muchos intérpretes de lengua de signos que están actuando profesionalmente en escuelas y otros sitios no tienen una formación. No han tenido la oportunidad de hacer la formación porque a veces viven lejos de las capitales, viven en los pueblos y no pueden acceder a la formación.
Le pregunta cómo piensas que podemos cambiar esta realidad. ¿Se sabes, se pasa algo parecido con la formación de traductores e intérpretes aquí en España, en Barcelona? Bien, la realidad es un poco distinta. Claro, yo creo que las plataformas como la que estáis utilizando, ¿no?, de webinarios, puede ser una manera interesante para acercar la formación a personas que no disponen de una universidad o un centro de estudios cercano donde se pueda ofrecer este tipo de formación. Otra cosa es hasta qué nivel de profundidad, ¿no?, puedes llegar, o si el feedback que puede recibir el estudiante puede ser tan completo como en una formación presencial. Pero digamos que yo creo que la formación a distancia, yo creo que es un ámbito en el que tenemos que potenciar, porque además es una realidad social, ¿no? Todo el mundo puede acceder a este tipo de formación, puede desplazarse. Además, Brasil es un país muy grande donde pues no todo el mundo tiene cerca un lugar donde se pueda formar. En el caso de España, la formación concreta de intérpretes de lengua de signos es muy escasa todavía a nivel universitario. Tenemos muy pocos centros donde se esté ofertando este tipo de enseñanza. Muy necesaria, pero todavía no llegamos a un buen nivel de formación, seguramente. En el caso de la formación de traducción escrita e interpretación de conferencias es distinto. En España, que es un país a nivel territorial mucho más pequeño que Brasil, tenemos aproximadamente 25 centros que están ofreciendo formación de grado en traducción e interpretación en toda España. Por tanto, hay muchas posibilidades para formarte. El problema principal que tenemos en España es no tanto el acceso a la formación, sino las lenguas que se incluyen en esta formación. Porque estamos en un contexto europeo de países más bien pequeños, pero con una diversidad lingüística enorme, con una migración constante y en muchas direcciones. Y que, por tanto, hay una necesidad de interpretación y de traducción y de interpretación de lengua de signos que está ahí, que es presente en el mercado, pero que no la pueden ofrecer muchas veces personas que han pasado por una formación universitaria. Es decir, hay lenguas que, al no ofrecerse en una universidad, las personas que están ofreciendo servicios de traducción o interpretación no han pasado por una formación. Y quizá la diferencia también es que nosotros no tenemos sistemas de certificación. Es decir, tú puedes ser traductor e intérprete sin una formación universitaria. Y hay quien lo hace muy bien y hay quien lo hace bien, quien lo hace mal. ¿No? Es decir, pero esta es la situación que tenemos aquí. Vale. Gracias. Tenemos otras preguntas. Hay una otra pregunta de Victoria de Santa Catarina que dice cómo la discusión, la reflexión sobre la competencia cultural se relaciona, tiene que ver con normas de traducción. Por ejemplo, las normas que presenta Chesterman. Uh-huh. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Tuya visión. Sí, las normas de traducción, Turi, Chesterman, de hecho, son partes de la cultura. Es decir, el primer nivel de norma, ¿no?, y que está tan relacionado, de hecho, con censura, por ejemplo, los aspectos culturales están influyendo directamente. ¿Qué se traduce, qué no se traduce? ¿Cómo se debe traducir? ¿No? El iniciador del encargo, ¿no?, el iniciador de la traducción o de la interpretación, la persona que encarga la traducción, de alguna manera ya establece o ya fija o puede dar pistas al traductor o al intérprete
de cómo quiere que se traten esos elementos culturales. Es decir, hay un caso muy, muy concreto y muy interesante y es la traducción de literatura hacia el alemán y hacia el español si lo comparamos. La traducción hacia el alemán tiende, en el caso de las referencias culturales y de la cultura, tiende a neutralizar esas referencias culturales, tiende a explicarlas de una manera que elimine la otredad. En cambio, en la traducción de estas novelas hacia el español se tiende a dejar el elemento referencial extranjero y quizá explicarlo más bien con notas de pie de página, con explicaciones al lado del elemento en sí, pero intentando siempre dar cabida al elemento extranjero. Y eso es una norma de traducción, como lo plantea Chesterman o como lo plantea Turi. Es decir, la manera en que tú vas a tratar esa referencia cultural, de alguna manera está marcada por esa norma, por esas expectativas de tu lector también. Y eso juega un papel importante en la competencia cultural, porque esta información que tú tienes de la cultura de partida y de la cultura de llegada, la vas a tratar de una manera distinta según estas normas. ¿De acuerdo? Estas habilidades contrastivas van a estar determinadas por estas normas que se vinculan al mismo tiempo con los conocimientos de traducción, es decir, con esta subcompetencia de la competencia traductora en el modelo de Pacte de la subcompetencia de conocimientos de traducción. Por tanto, están estrechamente vinculadas y hay una relación intrínseca entre ambas. Sí, hay una más, João Gabriel, de Santa Catarina, también, que está haciendo una pregunta sobre traductores e intérpretes que son sordos. Uh-huh. Hoy tenemos muchos sordos que trabajan como traductores, como intérpretes, incluso como guía intérprete para los sordos ciegos. Y pregunta, ¿los traductores sordos tienen sus experiencias culturales desde su nacimiento, a veces tanto en la comunidad sorda, por el grupo de convivio con los sordos, como siempre están en la sociedad oyente? Uh-huh. Entonces, tiene un crecimiento bilingüe porque están interactuando con estos dos grupos. Entonces, dije que en su opinión, tiene los sordos que viven en Brasil, por ejemplo, están en la sociedad oyente, tienen que interactuar con ella obligatoriamente. Y no hay por ejemplo, un sitio donde viven todos los sordos. Uh-huh. Entonces están mezclados con la sociedad oyente. Entonces pregunta, esta vivencia de los sordos en estas dos culturas mezcladas los capacita a un trabajo de traducción o de interpretación que es diferente de los oyentes, que muchas veces no están inclusos en la cultura sorda, en las comunidades sordas, porque los oyentes tienen una diferencia que es la audición. Entonces pueden interactuar bien con su cultura, que es la cultura oyente, pero muchas veces algunos de ellos no están inmersos en la comunidad sorda. Entonces, esta vivencia de los intérpretes oyentes, por ejemplo, este contacto que no es vivir en interior de la comunidad sorda, es bastante suficiente para tener una competencia cultural. ¿Cómo te ves esta diferencia de los traductores que son oyentes y sordos? Bien, desconozco bastante, ¿no?, el mundo de la interpretación de lengua de signos, pero lo que sí que considero es que, por supuesto, es una ventaja, ¿no?, para el intérprete que ha podido enculturarse y crecer en este doble ambiente, ¿no?, en estas dos realidades, en estos dos grupos culturales,
que comparten cosas, pero al mismo tiempo, ¿no?, tienen rasgos concretos y específicos entre ellos. Lógicamente es una ventaja, pero no incapacita a la persona que no ha podido vivir esa realidad doble. Nos pasa a todos, es decir, yo, por ejemplo, que soy traductor del alemán y del español, he vivido el mayor tiempo de mi vida en España, ¿no? Entonces, hay elementos de la cultura alemana que desconozco. Entonces, una persona realmente bicultural tiene una ventaja sobre mí. Pero eso no me incapacita para poder hacer bien mi trabajo. Es una cuestión de práctica, es una cuestión de constante aprendizaje, ¿no?, de tener una actitud abierta y una actitud capaz de enfrentarte y darte cuenta de que no lo sabes todo y que te queda mucho camino por aprender y que puedes hacerlo, ¿no? Puedes seguir aprendiendo, puedes seguir mejorando en tu trabajo y, bueno, creo que es eso. Puede ser una ventaja, pero no incapacita. Es decir, siempre uno puede acabar aprendiendo, dándose cuenta, ¿no?, de aspectos culturales que hasta entonces no tenía en cuenta. Vale. Tenemos umas 2 perguntas. Ajá. Uma de Warley, de Santa Catarina también, que pregunta: en la formación de los traductores e intérpretes de lengua de signos brasileña en Brasil, ¿tiene, por ejemplo, el trabajo con portugués, el trabajo con lengua de signos, que son lenguas que están marcadas por la diversidad cultural de sus hablantes? Entonces, lo que pasa muchas veces es que la formación de los traductores e intérpretes de lengua de signos hace un hincapié muy más significativo sobre la lengua de signos y la cultura de los sordos, pero no hace lo mismo con el portugués y con la cultura que hay en Brasil. Entonces pregunta: ¿piensas que la experiencia que tienen los oyentes es el bastante para conocer su propia cultura y hacer un trabajo profesional en la formación basada en competencias? ¿Deberías de tener la misma atención a las 2 lenguas de trabajo? Considero que es suficiente en el sentido de que es una cultura que está aprendida, ¿no? Lo que pasa que a nivel docente no se le da esa atención, pero en el caso de la cultura propia, una de las cosas muy interesantes que dice Heidrun Witte es que no se trata solamente de aprender hechos, realidades culturales, sino se trata de aprender a darse cuenta de lo que ya sabemos de esta cultura, ¿no?, de ser conscientes de nuestra cultura. Y esto es un proceso de aprendizaje que se puede hacer a nivel de formación por competencias. Esto nos sucede aquí también, ¿no? Es decir, nuestros estudiantes están culturizados, tienen una cultura, pero muchas veces no son conscientes de estos aspectos de su cultura. Entonces, no se trata tanto de aprender sobre esa cultura, sino se trataría más quizá de tomar conciencia, ser consciente de las características de esta cultura y muchas veces tomar conciencia de los estereotipos de nosotros mismos, de nuestra propia cultura, ¿no?, y de ponerlos en cuestión. Eso podría ser un ejercicio muy interesante en la formación. Gracias. La última pregunta de Daniela Origuela pregunta: ¿cómo los que trabajan en la enseñanza de los intérpretes comunitarios que van a lidiar con distintos grupos culturales, por ejemplo, los refugiados, inmigrantes, pueden enseñar, hacer con que se desarrollen las competencias interculturales de los estudiantes? Hoy, por ejemplo, con las migraciones actuales que están muy fuertes,
¿cómo se puede hacer para formar estas competencias? Porque los grupos a veces son muy distintos, tiene diferencias culturales que son muy significativas. Uh-huh. ¿Qué piensas de esto en la enseñanza? Claro, la enseñanza la podemos enfocar hacia muchos aspectos. La enseñanza tradicional en competencia cultural o intercultural o en cultura en general iba destinada a aprender hechos sobre las culturas de trabajo, ¿no? El sistema legal, el sistema sanitario, cómo funciona X en una cultura, etc. Pero estas cosas han ido cambiando y actualmente, y en el caso, por ejemplo, de tener un aula con raíces culturales muy distintas, por ejemplo, lo que es muy interesante es lo que comentábamos antes, es decir, que los estudiantes tomen conciencia de su realidad cultural, que los estudiantes tomen conciencia de los estereotipos que surgen al poner en contacto estas realidades culturales distintas, ¿no? Y esto, de hecho, les puede ir muy bien a nivel profesional, ¿no? De entender por qué surgen esas diferencias. Por lo tanto, esta vía también puede ser muy interesante para la formación. Otra vía también sería el aspecto actitudinal, ¿no? Desarrollar estas actitudes abiertas, desarrollar el entendimiento de por qué surgen estas diferencias culturales, cuáles son mis cualidades y por qué interpreto a los otros de esa manera a nivel cultural. Es decir, este aprendizaje propio puede complementar muy bien la formación tradicional y puede dar pie a debates muy interesantes en clase, sobre todo cuando tenemos estas grandes diferencias entre los estudiantes, y puede dar pie a que en el día de mañana a nivel profesional tengan una mentalidad muy abierta y una capacidad de adaptarse y de entender lo que está sucediendo en situaciones pues, de conflicto entre distintas culturas donde tendrán que mediar. Vale. Gracias. A vosotros. Ahora yo voy a pasar la palabra para la profesora Neiva para que pueda dar la gracia a todos, a los intérpretes, a todos los que han asistido a la conferencia. Bueno, un placer mirar esta conferencia, este tema y compartir con ustedes la profundidad que hay en este tema respecto de la cultura. Acá en Brasil, por supuesto, muchas preguntas, muchas cuestiones, respuestas y compartir esto es importantísimo para abrir nuestra mente para la investigación. Muchas gracias a ustedes por esta conferencia. También quiero agradecer al grupo de la Organización de Intertrats y también al grupo de intérpretes que ha trabajado aquí con nosotros para que nosotros puedan tener su derecho de accesibilidad en lengua de señas también. Y muchas gracias a ustedes que se inscribieron y están mirando a esta conferencia desde su casa, de su trabajo en la internet. Nuestro grupo Intertrat ya tiene en su página las conferencias. La conferencia de ayer, por ejemplo, ya está ya en nuestra página web, en www. Y ustedes si tienen algo, pueden asistir de nuevo. Y también esta conferencia se quedará ya después. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima conferencia el lunes. Chao.